Buenos días. Vamos a dar inicio a la sesión clínica del día de hoy, donde vamos a ver un caso clínico. Agradezco a la asesoría de la doctora Alejandra Macías. Mi nombre es Claudia Nayesta Villagómez, soy residente de primer año de alergias y vamos a iniciar. Como fecha de identificación, las iniciales de la paciente es KMMA, con una edad de 35 años, femenino, originaria de San Nicolás, radica en San Nicolás, Nuevo León, de ocupación es ama de casa, católica, casada, con escolaridad licenciatura. Se realizó un interrogatorio directo. La paciente se recibió por primera vez en nuestro servicio el 14 de mayo del 2018 y su última consulta fue el 31 de octubre de este año. Como antecedentes heredofamiliares, el abuelo materno de la paciente padecía hipertensión arterial y la madre rinitis alérgica y asma. Como antecedentes personales no patológicos, cuenta con inmunizaciones completas, transfusiones negadas, fracturas negadas, tabaquismo y alcoholismo negado. Dentro de los antecedentes ginecobstétricos, la paciente tuvo su menarca a los 10 años. Su ritmo previo al embarazo era normal, era regular, cada 28 días, con una duración de 4 a 5 días. Su inicio de vida sexual activa a los 17 años, su fecha de última menstruación, 25 de junio del 2023. Y actualmente, cuando vino a la consulta, cursando su Gesta 1 con 19 semanas de gestación. Como antecedentes personales patológicos, médicos, asma desde los 8 años, tratada con bromuro de ipratropio salbutamol, que la marca es Convivent Respimat. Lo utilizaba de forma, o sea, en caso necesario únicamente. Como antecedentes quirúrgicos, resección de fibroma mamario en el 2010 y niega hospitalizaciones. Ella refirió que tiene 2 perros que viven dentro de casa. Hay parques, pastos y fábricas cerca de casa. Las cortinas se lavan cada 6 meses. Niega tener alfombras. El colchón, 4 años de uso y cambio de sábanas semanalmente. Y el mini split, que es lo que ella utiliza, refiere cambiar el filtro cada año. En octubre ella acude aquí a consulta refiriendo disnea, tos y sibilancias. La primera vez que ella acudió, que fue en mayo del 2018, ella mencionó que desde 5 años previos, en el 2013, presentaba síntomas nasales como rinorrea hialina, congestión nasal, prurito nasal y ocular, y también tos seca de predominio nocturno. Ella mencionaba que los síntomas se exacerbaban en temporadas de septiembre, octubre, y únicamente utilizaba antihistamínico, con lo cual presentaba una mejoría parcial. En ese entonces se le calculó el ACT y el ACQ, saliendo 12 puntos y 2.2 respectivamente. Se le realizó una espirometría en mayo del 2018, donde podemos ver cómo la relación BEF1 y FBC salió en 72.16, pero el BEF1 vemos cómo tuvo un cambio de 71.86 a 87.45, lo que nos da una reversibilidad del 21.69%, con lo cual, pues encontramos un patrón obstructivo leve con reversibilidad. Como diagnóstico, se le mencionó que tenía una rinitis crónica, además de un asma no controlada. En ese entonces se le dejó de tratamiento Vanair inhalador, budesonida con formoterol, 160 sobre 4.5 microgramos. 2 disparos en la mañana y 2 en la noche, siendo esto un paso 4 de la GINA. Se dejó también corticosteroide intranasal, el Avamis 2A, 2 disparos en la noche por 4 semanas. Y se indicó antihistamínico sistémico con cetiricina 10 miligramos cada 24 horas por 3 semanas. En mayo del 2018 se le citó en un mes para seguimiento y para realizarle pruebas cutáneas.
Tomando en cuenta que se había citado en un mes, la paciente se ausentó 5 años. Vuelve con nosotros en febrero de este año y pues se retoma su caso, se le realizan las pruebas cutáneas. Ella en ese entonces refiere descarga retronasal y tos productiva y comentó que un mes previo, o sea, hace enero de este año, fue la última crisis de asma que presentó. Se le calculó en ese entonces el ACT, siendo de 25 puntos, y las pruebas cutáneas que se realizaron fueron positivas para dermatofagoides farinae y teronícinos únicamente. Tomando en cuenta el ACT y todo de la clínica de la paciente, en ese entonces estaba con un asma controlada y una rinitis alérgica leve persistente. Como tratamiento, pues se inició la inmunoterapia, se dejó fexofenadina 120 miligramos cada 24 horas por 2 semanas, se le indicaron aseos nasales con Yalumar cada 12 horas y continuamos aquí con la misma dosis que ella ya presentaba de Banail, que fue 2 disparos en la mañana y 2 en la noche, correspondiendo al paso 4. En mayo del 23 vuelve ella a consulta, si vemos, de febrero, nuevamente a mayo, pues ya pasa más de los 2 meses. Viene nuevamente para progresión de su inmunoterapia y valoración. Ella en ese tiempo niega crisis de asma y se menciona asintomática, con RCAT de 30 puntos y un ACT de 25 puntos. En ese entonces tenía una rinitis alérgica leve intermitente y un asma controlada. Hasta ahí la paciente continúa con inmunoterapia. Se le indican sus aseos nasales, cetiricina, y dada pues la mejoría o el control clínico de su asma, pues se decide desescalar a un paso 3, únicamente con budesonida formoterol, un disparo en la mañana y uno en la noche. El 23 de septiembre viene ella para seguimiento, de mayo a septiembre nuevamente, se desfasa pues en algunos meses. Viene ella para seguimiento y aquí pues refiere que tiene un embarazo de 14 semanas. En la cita previa todo estaba normal. Aquí comenta ella que presenta rinorrea hialina, estornudos en salva, descarga retronasal, tos productiva, sibilancias, disnea con mínimos esfuerzos y dolor torácico de un día de evolución. Aquí menciona ella que suspendió el inhalador con el que estaba previamente, que era el paso 3 que se había dejado, lo dejó en ese entonces 5 días previos. Y por indicación de ginecólogo, suspendió la inmunoterapia en julio del 2023. En ese entonces tenía una ACT de 20 puntos, se le realiza una espirometría de control, en la cual nos encontramos ante una relación FEB1-FBC del 68.4%. Hubo aquí bueno, ahí vemos el 68% y pues prácticamente, bueno, la relación, la FBC se encontraba normal con un 82% y vemos que el FEB1 estaba también en 68%, con lo cual nos encontramos ante una obstrucción moderada. Aquí como diagnóstico se le dio un asma mal controlada, más una rinitis alérgica leve intermitente y un embarazo de 14 semanas de gestación. Como tratamiento, se le dejó Ceretide, que tiene salmeterol con fluticasona, 50 sobre 250 microgramos. Se le dejó un disparo en la mañana y uno en la noche. Y con SABA por razón necesaria. Se le indicaron aseos nasales y loratadina, 10 miligramos cada 24 horas por 5 días. En ese entonces se citó en una semana a la paciente, dado pues el mal control de su asma. Sin embargo, pues la paciente no vuelve en una semana. Vemos, tardó aproximadamente del 23 de septiembre y viene con nosotros, el 31 de octubre. Aquí la paciente, pues, viene un poco más complicada. Ella nos menciona que un día previo, o sea, el 30 de octubre, ella presentó una crisis asmática caracterizada por tos, disnea y sibilancias. Ella se rescató con salbutamol, inhalador de 100 microgramos, se aplicó 4 disparos en 3 ocasiones con una mejoría parcial. Y en ese entonces ella continuaba usando Ceretide como inhalador, con una dosis, un disparo en la mañana y uno en la noche, que se le indicó desde la cita previa, que fue el 23 de septiembre. En ese entonces ella mencionó de los síntomas nasales, congestión nasal 4 días de 7, prurito nasal 4 días de 7, rinorrea 4 días de 7, estornudos 4 días de 7.
Como síntomas bronquiales, pues relacionados a la crisis de un día previo, la tos, las sibilancias y la disnea de un día de duración, resto de los síntomas negados. Aquí dio una CT de 19 puntos y una CQ de 1.2. En octubre los signos vitales, tenía una frecuencia de 72, respiratoria 16, una tensión arterial de 120/80, pesaba la paciente 63 kilos con una talla de 1,58. Ojos sin alteraciones, esto es a la exploración física. Rinoscopía se observó la mucosa hiperémica con los corneas hipertróficos aproximadamente de un 50% cada uno. Orofaringe sin alteraciones, conductos auditivos sin alteraciones. Y cuestión de tórax, en ese momento no se auscultó ningún tipo de sibilancias ni broncoespasmo. Estaba bien en ese momento la paciente y la piel sin alteraciones. En ese entonces el diagnóstico que se dio pues fue un embarazo de 19 semanas, rinitis alérgica leve e intermitente y un asma parcialmente controlada. Como tratamiento, esa consulta, se le dejó Ribuspir, el cual es budesonida aerosol de 200 microgramos. Se dejó una dosis de 2 inhalaciones por la mañana y 2 inhalaciones por la noche. Se le indicó que no debía suspenderlo y como rescate se le indicó SABA en caso necesario. Se le dejaron ácidos nasales con alto flujo, solución fisiológica 10 minutos cada 12 horas, mometasona spray nasal, 2 disparos en la noche por 2 semanas, y se le dejó antihistamínico por 7 días y después en caso necesario, y se citó nuevamente en un mes, que por cierto creo que no ha vuelto, pero se citó nuevamente. Vamos a dar inicio al tema que pues es asma en el embarazo. Y como manera de introducción, pues el asma en el embarazo es el trastorno respiratorio que más se complica en el embarazo y la prevalencia abarca de un 3 a un 6% aproximadamente. De las pacientes embarazadas, hasta un 19% pueden llegar a presentar asma grave y pues no tenemos como tal así estadística o epidemiología de nuestro país respecto a esto, pero como comparación, hay países como por ejemplo Australia, que son de los que más repuntan con este tipo de problemas, que tienen hasta un 12.7% de prevalencia de asma en el embarazo. Y en Estados Unidos, aproximadamente, es de un 3.7 a un 8.4% de las embarazadas presentan asma. Estos son pues, datos estadísticos generales, los cuales los estudios han reportado que hasta un 65% de las pacientes embarazadas tienen un mal control de asma durante su embarazo. Un 64% aproximadamente no tienen una técnica correcta de uso de los inhaladores. Un 12.7% de las pacientes reciben un plan de acción únicamente durante sus consultas y únicamente un 17% refieren a haberse realizado espirometría en los últimos años de 5 años previos a la consulta. Aquí la cuestión importante de esta enfermedad en las embarazadas, pues es el impacto o las complicaciones que puede llegar a tener, tanto en la madre como en el bebé. Se reporta que las asmáticas tienen mayor riesgo de tener neonatos con menor peso al nacer, partos prematuros y complicaciones gestacionales, como por ejemplo la preeclampsia, hemorragias, hipertensión arterial, placenta previa y necesidad de parto por cesárea. En términos clínicos, se habla de la ley de los tercios o de un tercio, que nos reporta que un 33% aproximadamente de las embarazadas con asma durante el embarazo van a permanecer igual que como estaban antes. 33% pueden mejorar y 33% pueden empeorar. ¿Y cuáles son los mecanismos que influyen o que tienen que ver con que haya aparición de asma durante el embarazo? Pues se ha visto que está relacionado más que nada con procesos fisiológicos y también puede haber situaciones patológicas que pueden intervenir en esto, principalmente dado por cambios que son los que interfieren en el embarazo y las modificaciones que hay, como por ejemplo el agrandamiento uterino, que es pues algo anatómico que pues es bastante importante en este proceso, y también los ajustes hormonales que se presentan durante el embarazo, pues tienen un fuerte impacto en el asma.
Dentro de cambios anatómicos que se asocian con los cambios a nivel de la función respiratoria, pulmonar y todo en las embarazadas, voy a mencionar algunos. Se ha visto que en cuestión de anatomía, por ejemplo, el diafragma se eleva entre 4 a 5 centímetros aproximadamente. Y aquí tenemos una imagen que a lo mejor no se alcanza a apreciar muy bien, pero incluso el ángulo subcostal también aumenta en un 50%, o sea, de estar un poquito más estrecho, pues tiende a abrirse más. Esto también tiene que ver con que aumente el diámetro torácico transversal y anteroposterior. También, no todo pues es tan malo, también hay una compensación con los ligamentos que están en las costillas, tienden a elongarse un poquito más para evitar que pues tanto el peso sobre tal como el tórax, y esto hace que haya una distensibilidad menor. Dentro de los cambios respiratorios que podemos ver, el volumen pulmonar total puede disminuir en un 5%. Aquí puede haber algunas variaciones con autores, pero más o menos es el promedio que se reporta. Y la capacidad residual funcional puede disminuir hasta en un 20%. Y esto está asociado pues con los cambios anatómicos que presentan. También, debido al peso corporal que las pacientes presentan, que va aumentando, esto genera que tanto la circunferencia del cuello genera que haya un tamaño o un espacio orofaringeo más pequeño, y esto también puede contribuir a que haya disnea en el embarazo. Aquí vemos una tablita pues comparativa donde podemos ver cómo conforme va progresando el embarazo, 10 semanas, 24 semanas, 36 semanas y el posparto, cómo la capacidad residual funcional va bajando considerablemente, aproximadamente 100 mililitros cada 10, 12 semanas, y cómo nuevamente posterior pues al desembarazo o al parto, la paciente vuelve a retomar pues su capacidad residual funcional. Y dentro de, como mencioné, que los cambios anatómicos y hormonales son los que tienen más peso en estas pacientes, dentro de los cambios hormonales, la progesterona y los estrógenos pues tienen un papel bastante importante. Hablando de la progesterona, estimula la dinámica respiratoria, y esto hace que los receptores de dióxido de carbono aumenten su sensibilidad. Además de esto, los estrógenos estimulan a la progesterona a que sus receptores sean más sensibles. Entonces, pues por todos lados se aumenta esta estimulación para la sensibilidad al dióxido de carbono. Y saber que la ventilación minuto también aumenta entre un 30 a un 50%, y esto debido pues a que aumenta el volumen corriente, como habíamos mencionado. No hay cambios significativos como tal en la frecuencia respiratoria, y no todos los parámetros ventilatorios se van a ver afectados. La capacidad vital, la distensibilidad pulmonar y la capacidad de difusión permanecen sin cambios. Como dato también saber que la progesterona participa en la vasodilatación y congestión de la mucosa. Es por esto que las pacientes embarazadas pues también tienen un aumento en síntomas de rinitis y también de epistaxis. Dentro de situaciones importantes en las que influye el estradiol hablando inmunológicamente, pues puede aumentar la inmunidad materna innata y la inmunidad adaptativa, mediada ya sea por células o humoral. Si tenemos una concentración baja de estradiol, se puede promover la respuesta de las células CD4 y TH1, y por ende la inmunidad mediada por células. Y si tenemos una concentración alta de estradiol, aquí vamos a presentar una respuesta TH2 y CD4, y pues teniendo impacto en la inmunidad humoral. De esto, pues recordar que en las embarazadas pues hay mayor aumento de estradiol, por ende lo que vamos a encontrar en estas pacientes pues es una respuesta de células CD4 y TH2 mayor. Por ende, la inmunidad humoral pues va a estar más alterada que la celular. Y pues como les comento, la progesterona inhibe la respuesta inmune materna y cambia el equilibrio entre la respuesta TH1 a TH2, quedando pues mayor una respuesta humoral que una celular. Y pues esto es un mecanismo bastante importante
por el cual pues se le ha dado un fuerte peso a la influencia de las hormonas en el asma en el embarazo. Las pacientes embarazadas también se encuentran en un estado de hipercortisolismo durante el embarazo. Esto está relacionado pues con la placenta. La placenta secreta tanto hormona liberadora de corticotropina como hormona adenocorticotrópica. Y esto pues resulta en un aumento de cortisol libre y también de cortisol conjugado. ¿Y cuál es el papel que tiene pues el cortisol en las embarazadas o cómo influye en esto? Puede haber un aumento de receptores beta-adrenérgicos y también intensificación de bronquiectasias. Las bronquiectasias, recordando, pues hay un incremento de mucosidad e inflamación a nivel de bronquios y esto también puede generar que haya una destrucción de la pared y pues también una exacerbación de síntomas y una disminución de función respiratoria. Como resultados maternos y fetales que tiene pues asma en el embarazo, se asocia con una amplia variedad de complicaciones, tanto para la madre como para los recién nacidos. En los últimos años, pues se ha visto un aumento considerable en tanto incidencia como prevalencia de esta patología y pues esto tiene que ver en muchos factores sociales, dentro de ellos pues que hay un aumento en las mujeres jóvenes que se embarazan, cambios de estilo de vida, urbanización, contaminación, etcétera. Dentro de las complicaciones que están aumentando y los factores, pues se ha asociado mucho la obesidad, los productos, cada vez hay más pacientes jóvenes que se embarazan y también que consumen tabaco. Esos factores pues tienen un peso importante en que también tengamos más complicaciones de embarazadas con asma. Y dentro de las situaciones clínicas o complicaciones que pueden presentar estas pacientes, aborto espontáneo, hemorragia anteparto y posparto, desprendimiento de placenta, diabetes gestacional, cesárea, placenta previa, rotura prematura de membranas, parto prematuro, mayor riesgo de presentación pélvica, embolia pulmonar y son pacientes que tienden a necesitar más de cuidados intensivos que una paciente embarazada sin asma. Se ha visto que las pacientes que presentan asma moderada grave son las que tienden a complicarse más y a presentar este tipo de complicaciones durante el embarazo. Para entrar al diagnóstico, pues, por lo general estas pacientes, antes de que ya vienen a consulta, antes de su embarazo, son pacientes que ya se conocen asmáticas. Casi siempre ellas ya tienen un diagnóstico previo. Y para aquellas que tienen síntomas por primera vez durante el embarazo, pues no vamos a sospechar por primera vez así como tal de asma. Es importante saber que causas de disnea, de sibilancias y todo durante el embarazo, pues también hay muchas comorbilidades que pueden estar presentes. Y por los mismos cambios anatómicos, lo que comentábamos de que la orofaringe también pues tiene una cavidad más pequeña, el diafragma, todo lo que aumenta, más o menos un 60% de estas pacientes pueden llegar a presentar disnea y pues es un cambio fisiológico esperado. Una presentación clínica típica de asma, si nuestra paciente nos llega con tos, disneas, sibilancias, tiene un peso importante, nos puede hacer sospechar de que hay una posibilidad de este diagnóstico, pero como mencioné, pues no olvidarnos de que puede haber otros diagnósticos. Saber que las embarazadas pues también tienen mucha asociación con enfermedades por reflujo, que también presentan edema pulmonar, que también presentan embolia pulmonar, que no es lo más frecuente, pero al menos el reflujo pues sí tiene un papel importante que no hay que dejar pasar. Y pues también asma. ¿Y cómo podemos definir el asma? Pues los síntomas respiratorios que debemos de tener en cuenta son sibilancias, disnea, opresión torácica, tos que varía con el tiempo y en intensidad. Y dentro de las características de la tos, pues saber que aparecen o empeoran con infecciones virales estos síntomas que principalmente se dan por la noche o al despertar y pueden estar desencadenados por ejercicio, risa, alérgenos y aire frío. Entonces son cosas que debemos de tener en cuenta si la paciente refiere pues que presenta tos, sibilancias, disnea, ver la semiología de la tos y pues orientarnos más al diagnóstico. Además de estos síntomas, saber que también podemos apoyarnos de algunas
pruebas clínicas como son, por ejemplo, la prueba de reversibilidad del broncodilatador, las pruebas de provocación bronquial y la variabilidad del flujo expiratorio pico. Estas pruebas también debemos utilizarlas como herramientas para nuestro diagnóstico. Esto pues nos va a confirmar si hay una limitación variable del flujo de aire expiratorio y poder pues dar un diagnóstico con mayor certeza. La evaluación de nuestra paciente durante pues, nuestra consulta, podemos siempre apoyarnos también con una espirometría. A veces hay ahí dudas o algo si una embarazada puede hacer una espirometría, si es una contraindicación relativa, absoluta, pero no, sí se puede hacer sin problema. Y ahorita más adelante voy a mencionar algunas especificaciones, pero sí es importante tener siempre pues una espirometría basal en estas pacientes. Debemos de darles un seguimiento mensual mínimo a estas pacientes para medir la función pulmonar y hacerles los cuestionarios que ya conocemos durante las consultas, principalmente el ACT y el ACQ. Además, podemos apoyarnos de otras herramientas como recuentos de eosinófilos en sangre, también el feno o el óxido nítrico exhalado, y pues estar midiendo la función pulmonar, además de las puntuaciones que mencioné previamente. Dentro de las pruebas que podemos desarrollar a nuestra paciente embarazada, son algunas de las que voy a mencionar. Como les mencioné previamente, la capacidad vital forzada, el volumen expiratorio forzado en el primer segundo y la relación FEV1-FBC no cambian durante el embarazo. Esto quiere decir que un paciente no embarazado y una paciente embarazada vamos a utilizar los mismos parámetros, no van a cambiar. Estas son las pruebas que utilizamos principalmente. Por ejemplo, el flujo expiratorio pico. Los valores son normales, no van a cambiarse en las embarazadas. Es útil, pero saber que hay contraindicaciones como preeclampsia e insuficiencia cervical. A estos pacientes, pues no es indicado hacerles el flujo expiratorio pico. También la espirometría tiene las mismas contraindicaciones. Es un estudio útil. La cuestión aquí es que ya una paciente, pues a lo mejor en un tercer trimestre, ya pues con su aumento, con su crecimiento uterino considerable, pues va a ser difícil que nos pueda hacer una espirometría en edad gestacional avanzada. Las contraindicaciones son las mismas que para el flujo expiratorio pico, la preeclampsia y la insuficiencia cervical. Estos dos estudios son los que tienen como tal esas dos contraindicaciones y de ahí en más, pues sí vamos a poderlo realizar. Por ejemplo, la prueba de feno es útil, no tiene contraindicaciones en la embarazada, también tiene los mismos valores que un paciente sin embarazo. Los gases arteriales no tienen contraindicación, solo que aquí, tanto en los gases arteriales como en la oximetría, sí va a haber ahí algunos cambios en cuestión del pH, del CO2, son mínimos, pero sí saber que hay cambios en ellos. Y las pruebas de provocación, pues estas sí están totalmente contraindicadas. De la fracción de exhalada de oxígeno, de óxido nítrico, perdón, se ha visto que tiene pues un papel bastante importante y que es de gran apoyo durante nuestras consultas. Se realizó un estudio prospectivo en el que 111 mujeres fueron asignadas aleatoriamente al grupo de feno. A estos pacientes se les estuvo realizando estas pruebas cada que acudían a consulta. Y se encontró que la tasa de exacerbaciones fue menos en el grupo que se le estuvo llevando un control con feno a las que no se les llevó control con feno. Entonces, se pueden reducir los ataques agudos y la tasa también de ingreso neonatal, o sea, de complicaciones, simplemente llevando un control con el feno. Y pues, ¿qué es el feno? Es un indicador de inflamación de las vías respiratorias. Y las mujeres con asma, como mencioné previamente, pues tienen las mismas cifras que un paciente que no está en embarazo. Podemos usar los mismos cortes. Ahora, dentro de las exacerbaciones de estas pacientes, pues hay unas clasificaciones que utilizamos para ver el grado de gravedad que ellas pueden presentar. Hay pacientes que desde el control prenatal que se puede llevar ya sea por ginecología o en apoyo con otras áreas médicas, podemos darnos cuenta si es una paciente que va a complicarse o que no va a complicarse. Y dentro de ellos pues tenemos algunos determinantes. Pues si es una paciente que no ha necesitado como tal tratamientos de mantenimiento durante su enfermedad,
que su enfermedad realmente ha estado estable y que pues no ha tenido como tal exacerbaciones, pues son pacientes que ahí me pueden orientar que durante el embarazo muy probablemente vaya a continuar igual, ¿ok? Pudiera ser de ese tercio que comentamos al inicio, que no se va a complicar. Tenemos aquí una tabla donde son definiciones clínicas de exacerbación de asma, donde compara de acuerdo a síntomas diurnos y nocturnos y también menciona valores espirométricos para ver en qué grupo entraría cada paciente. Si es un asma bien controlada, se habla de aquellas pacientes que tienen menos de 2 días a la semana síntomas. Son pacientes que no tienen despertares nocturnos o si los tienen son menos de 2 veces al mes. Son pacientes que tienen un BEP o un flujo pico más del 80% y pues tienen aproximadamente máximo una exacerbación en los últimos 12 meses. O sea, son pacientes que pues tienen pocas manifestaciones clínicas como tal. Comparando con un asma no controlada, pues son pacientes que ya tienen síntomas más de 2 veces a la semana. Vemos que también hay utilización de SABA más de 2 veces a la semana. Aquí también ya empieza a haber un cambio en las funciones pulmonares. Ya en vez de ser mayor de 80, ya es un 60 a un 80%. Ya empieza a bajar la función pulmonar y pues son pacientes que ya tienen más de 2 exacerbaciones en el año. Y un asma escasamente controlada. Son pacientes que tienen síntomas prácticamente todos los días. La función pulmonar ya baja más del 60%, ya es menos, perdón, del 60%, y tienen, al igual que en el asma no controlada, más de 2 ocasiones de síntomas en los 2 meses, en los últimos 12 meses. Aquí se menciona que las exacerbaciones respiratorias de las pacientes asmáticas embarazadas podemos encontrarlas en un periodo de 24 a 36 semanas, ¿ok? Es donde más se menciona que puede haber estas exacerbaciones. Y aquí pues de las preguntas, tomando en cuenta nuestro caso, nuestra paciente, pues ella perdió el control del asma en la semana 14. Si vemos que las exacerbaciones son en la semana 24, 36, no sé si alguien quisiera participar o cree cuál podría haber sido la razón o si creen que haya una justificación para que nuestra paciente haya perdido el control de asma en la semana 14. No sé si alguien quiera. Brenda. Ok. ¿Tú consideras que había una indicación para eso en la semana 14? Pues no, realmente no había como tal una justificación o algo que hiciera que tuviéramos que suspender a esa semana gestacional, ¿verdad? Las exacerbaciones del asma durante el primer trimestre de embarazo aumentan el riesgo de alteraciones congénitas, debido a que pues, es el periodo crítico de la embriogénesis y los tratamientos para mantener el control de asma durante el embarazo pues son óptimos tanto para mantener la salud de la madre como la del feto. Y esto es como que yo creo que el punto clave de este caso y de este tema, que el riesgo del asma mal controlada está por encima o sobrepasa los riesgos de los efectos adversos del tratamiento. O sea, siempre, por más que cuál medicamento hace más daño, siempre tener en cuenta que es más los efectos adversos que puede tener un asma mal controlada que medicamentos que yo pueda utilizar. Hay muchas pues, comorbilidades que pueden exacerbar el asma en el embarazo. Como mencionamos, enfermedad por reflujo gastroesofágico, infecciones virales respiratorias, diabetes, hipertensión arterial, apnea obstructiva del sueño, obesidad, enfermedades de tiroides, tabaquismo, drogas, alcoholismo, rinitis alérgica y comorbilidades psiquiátricas. Más adelante voy a ahondar más en detalle respecto a la inmunoterapia, pero aquí como un adelanto, pues en pacientes con rinitis alérgica, la inmunoterapia con alérgenos específicos se puede continuar siempre y cuando se haya iniciado previo al embarazo. Si ya tenemos una embarazada con inmunoterapia, pues se va a mantener con la misma dosis como un esquema de mantenimiento. No podemos aumentar las dosis por las preocupaciones o los riesgos que puede haber pues, de anafilaxia. Y pues siempre tener en cuenta estas comorbilidades para pues dar un tratamiento adecuado y también evitar que haya un control deficiente del asma. Aquí hay un poquito como de discordancia o algo. Algunos artículos mencionan más que en el primer trimestre son las exacerbaciones, otros mencionan que a las 24 y 36.
Yo creo que así como conclusión, como un 50 se pueden complicar después, como un 50 antes, son muchos factores los que intervienen, pero saber que si una paciente tiene una exacerbación en el primer trimestre, pues tiene más repercusiones en cuestión de la embriogénesis, entonces son pacientes con las que puedo yo esperar que el bebé pueda tener algunas pues complicaciones o manifestaciones clínicas. Se debe evaluar la gravedad de la exacerbación, como habíamos visto, midiendo el flujo del aire respiratorio con un medidor de flujo máximo. Es importante monitorear tanto a la mamá como al producto o al feto con estar viendo la saturación de oxígeno. Podemos utilizar registros tococardiográficos para estar monitorizando también frecuencias fetales y todo del bebé mientras una paciente pueda tener una crisis de asma. Y pues tener en cuenta siempre los signos de insuficiencia respiratoria. Esto es, cuando nuestros pacientes lleguen a presentar exacerbaciones de asma, pues no olvidarnos y siempre pues pedir también apoyo de ginecología y saber pues que tenemos que estar cuidando tanto a la madre como al bebé. Vamos a entrar a tratamiento. La frecuencia de las evaluaciones se sugiere que sea al menos una vez al mes. Son pacientes que tenemos que tener pues un apego más estrecho, porque ya vemos que pues, se pueden complicar en cualquier momento. Y el manejo de nuestros pacientes incluye estos 4 pilares principalmente. Debemos de educar a estas pacientes respecto a la enfermedad. Debemos de manejar también otras comorbilidades. Si no es nuestra área, pues sí, referirlas al área correspondiente. Especificar y capacitar bien a estas pacientes con el uso del inhalador. Y también explicar que aunque su enfermedad esté controlada, pues tienen que tener un cumplimiento, son pacientes que no han tenido crisis durante muchos años, más vale explicarles los rescates porque a veces son las que más se pueden complicar porque no saben al momento de una crisis qué es lo que tienen que hacer. Y pues, ¿cuáles son los obstáculos para un manejo adecuado de asma en mujeres embarazadas? Pues a veces nos enfrentamos con mujeres que tienen pues un nivel educativo bajo, que tienen situaciones económicas bastante difíciles, que no pueden pues comprar sus medicamentos, pacientes que también fuman o pacientes que pues son jóvenes con menor educación. Esto también se asocia con exacerbaciones, con un aumento de la tasa de exacerbaciones. Y el tratamiento sigue los mismos principios de manejo que en un paciente adulto con asma. Uno de los más grandes retos aquí pues es que tenemos que cuidar tanto a la madre como al bebé y cuidar también la adherencia a los medicamentos. Y dentro de, porque una paciente embarazada tiende a complicarse más, pues es una prevalencia, una estadística bastante alta, la que se reporta de que un 46.8% de las embarazadas llegan a suspender el tratamiento o quieren dejarlo. Y el 48% cree que los medicamentos pueden dañarlas a ellas y a sus fetos o bebés o productos. Entonces, pues sí es un porcentaje bastante alto. Entonces aquí es donde entra pues la importancia de la capacitación que nosotros demos y explicar que siempre va a ser mayor la repercusión de la enfermedad no controlada que la que un medicamento pueda llegar a afectarlas. Esto, pues, nada más para comentar que el mismo algoritmo que utilizamos de tratamiento para un adulto o un adolescente con asma es prácticamente los mismos steps que vamos a utilizar con las embarazadas, solo que vamos a adecuar de acuerdo a cuáles son los fármacos que tienen menos efectos adversos con las embarazadas, pero prácticamente vamos a ir siguiendo los mismos pasos. Mencionando así generalidades o datos importantes de cada grupo de fármacos que podemos utilizar en las pacientes embarazadas, los glucocorticoides pues tienen un papel bastante importante. Estos, los que más vamos a utilizar son los glucocorticosteroides inhalados y pues es la primera línea para manejo de asma en embarazo. Su función pues inhiben la actividad de las células inflamatorias en las vías respiratorias, reducen los efectos secundarios de la medicación sistémica debido a su efecto en las vías respiratorias locales. Y dentro de estos medicamentos, la budesonida es el corticosteroide inhalado que más se utiliza y más seguro durante el embarazo.
se han hecho algunos estudios donde se ha mostrado que no aumentan las alteraciones congénitas y que pueden disminuir las exacerbaciones durante el embarazo. En este estudio, que fue con una muestra bastante considerable, este es un estudio que se realizó con médicos daneses de 83,043 mujeres primíparas que dieron a luz a un hijo único nacido vivo en un periodo de 1999 a 2009, donde no se encontró una asociación en el uso de glucocorticoides con malformaciones o alteraciones congénitas. Aquí lo que vieron fue qué tanto riesgo de hendiduras bucales o malformaciones congénitas había, y realmente vieron pues que no tenía un peso importante, o sea que podíamos utilizarlo pues con seguridad. Y la placenta produce una enzima que es la 11-beta hidroxiesteroide deshidrogenasa 2. Esta enzima tiene un papel importante hablando del metabolismo de los glucocorticoides. Entonces, fisiopatológicamente podemos comprender por qué podemos utilizar ciertas cantidades de corticosteroides sin afectar, en este caso, al bebé. Esta enzima que está en la placenta puede convertir los glucocorticoides endógenos y exógenos en metabolitos inactivos. Por eso el uso de dosis bajas, moderadas o altas, pues no afecta la capacidad de la placenta para metabolizar los glucocorticoides. Entonces, repitiendo lo mismo, el asma tiene más efectos adversos sobre la placenta que el tratamiento. Este otro estudio, donde se vio si las dosis altas de corticosteroides inhalados durante el primer trimestre del embarazo generaban malformaciones congénitas. Aquí fueron 13,280 embarazadas entre 1990 y 2002. Aquí más que nada estudiaron las dosis de esos corticosteroides para ver si había una diferencia entre determinados microgramos o mayores microgramos. Primero vieron mujeres que utilizaban más de 1,000 microgramos al día de corticosteroides inhalados y de 0 a 1,000, y encontraron que las que utilizaban más de 1,000 microgramos pues sí tenían un poquito más de riesgo en cuestiones de malformaciones que las mujeres que utilizaban de 0 a 1,000, e incluso concluyeron que es lo mismo utilizar corticosteroides con una dosis de 0 a 1,000 que no utilizar corticosteroides. Entonces, mientras usemos con dosis terapéuticas o adecuadas, pues no vamos a generar malformaciones congénitas ni riesgo en estas pacientes. A veces los corticosteroides orales pueden llegar a ser necesarios cuando nos enfrentamos ante crisis de asma. Y dentro de los corticosteroides orales que podemos utilizar, pues pueden ser la prednisona, la prednisolona y la metilprednisolona. Estas pueden atravesar la placenta, pero en concentraciones muy bajas, a diferencia de, por ejemplo, dexametasona y betametasona, que llegan al feto en concentraciones más altas. Entonces, al momento de estar ante una crisis de una paciente con asma, si tenemos varios tipos de corticosteroides, pues saber cuáles son los que vamos a elegir primero: prednisona, prednisolona y metilprednisolona antes de dexametasona o betametasona, porque pueden atravesar más la placenta. Y pues la prednisona es el corticosteroide oral más común. Antes de entrar a la circulación sanguínea fetal, puede tener hasta una inactivación del 87% de su concentración por la enzima que habíamos mencionado, 11-beta-HS2 con poco impacto en el feto. Entonces, por eso es que la prednisona pues se considera dentro de estos el más seguro como corticosteroide oral. Y dentro de las malformaciones congénitas que se han visto, pues uno de ellos es el labio y labio y paladar hendido en general. Y si se dan cuenta, la relación en una población general de paladar hendido, pues es de 0.1, y en las embarazadas es de 0.3. Realmente no hay una diferencia significativa para esto. Se ha mencionado también que el uso de corticosteroides orales puede aumentar la incidencia de preeclampsia, parto prematuro y bajo peso al nacer, pero el riesgo de un tratamiento inadecuado es mayor que el riesgo de los glucocorticoides. Volvemos a caer en la misma conclusión. Dentro de los beta-agonistas, el salbutamol se considera como el fármaco de primera línea de rescate en las embarazadas. Ya en los siguientes medicamentos que voy a mencionar,
muchos no es que no sean seguros, pero los estudios que hay en las embarazadas son bastante limitados, entonces pues no tenemos tanta información. Por ejemplo, de los LABA no hay tanta información, hay datos bastante limitados sobre su uso, pero como el salmeterol tiene más tiempo, pues se ha optado en ocasiones, cuando es necesario, utilizarlo. No es súper de primera línea, pero pues no se ha visto que haya tampoco daños como tal. En este estudio fue del 2020, si no me equivoco. Aquí fue un estudio retrospectivo de 13,117 embarazos. Aquí no se encontró mayor riesgo de malformaciones congénitas con la exposición a SABA durante el primer trimestre, pero aquí sí se menciona que el uso del LABA en el primer trimestre tiene un poco más de riesgo de malformaciones cardíacas. Y pues en general el objetivo de nuestras pacientes embarazadas, tomando en cuenta los steps, los algoritmos de la GINA, pues debemos de tratar de minimizar el uso de SABAs usando corticosteroide inhalado, perdón, y si es necesario, pues agregar un LABA para asegurar el control del asma, pero pues no como primera opción. Lo ideal es mantenerla controlada con corticosteroides inhalados. Si es necesario un SABA, ya si es muy necesario un LABA, pero tratar de mantenerla con puro corticosteroide o rescate si es necesario. Los anticolinérgicos, pues los grupos pues sería SAMA o LAMA, que es bromuro dipratropio, que son antagonistas muscarínicos de acción prolongada, que es el LAMA, como el bromuro de tiotropio. Estos pueden mejorar el control de asma aguda grave, pero pues también no hay muchos estudios al respecto durante el embarazo. La teofilina no se recomienda como terapia de primera línea, solo como terapia agregada, pues puede ser una alternativa para asma moderada grave. Puede atravesar la barrera placentaria, entonces tampoco es tratamiento de primera línea. En los antileucotrienos no se han encontrado efectos teratogénicos significativos, pero tampoco hay tantos estudios, entonces no se sugiere como tal después de primera línea en mujeres embarazadas. Hablando de los biológicos, el que pues sí se ha visto que puede ser más seguro en el embarazo es el omalizumab. Se realizó un estudio de 250 mujeres tratadas con omalizumab y se vio que no hubo aumento que no hubo resultados fetales adversos, por lo cual pues se prefiere el omalizumab. Si yo tengo mujeres tratadas con asma, con edad fértil, que tengo que utilizar algún biológico, pues elegir el omalizumab antes que otro biológico. Mepolizumab y reslizumab pues están indicados en asma eosinofílica grave, pero aquí se han hecho estudios más que nada en primates y no se vieron efectos adversos como tal en los primates, pero no hay todavía pues datos en pacientes embarazadas, por ende pues no tenemos una seguridad de utilizarlos. Y del dupilumab pues sí, menos estudios al respecto. Entonces el que podemos elegir pues es el omalizumab. Esta es una tabla en la que compara pues, el riesgo de teratogenicidad entre los fármacos que podemos utilizar. Y aquí lo más importante, pues vemos con color verde que son los que son considerados seguros, el salbutamol. Aquí mencionan segura la teofilina. Y importante, vemos los corticosteroides inhalados, como aquí los manejan como color azul cielo, que es como que probablemente seguros en el primer trimestre. Y vemos cómo ya más o menos en el segundo trimestre se van considerando más seguros. Y pues importante de aquí, pues que el sileutón, un antileucotrieno, proscrito. Es como lo más importante, ver que todavía de los biológicos, únicamente se reporta el omalizumab con un color azul cielo, que es probablemente seguro, y el resto, pues no hay estudios todavía que los avalen. Esta tablita pues muestra lo que es la clasificación de riesgo fetal según la medicación, recordando lo que significa cada letra. Cuando vemos un medicamento clasificación A, pues son pacientes que sí tienen, se han hecho ya estudios para estos fármacos y no se han encontrado riesgos. Una clase B, no hay riesgos descritos para el feto. C, no se puede descartar riesgo. D, ya hay indicios de riesgo fetal. Y pues X está proscrito el medicamento. Entonces, de estos, prácticamente todos están entre B y C. De los más seguros, según esta clasificación, podemos ver la budesonida en B, algunos betagonistas de larga duración,
podemos ver Montelukast, Safirlukast y el Omalizumab, que serían los más seguros. Y hablando de inmunoterapia, no debe iniciarse durante el embarazo porque se desconoce el riesgo que pueda haber de anafilaxia y se puede continuar en pacientes que ya recibieron una vacuna, solo que con la misma dosis y sin aumentarlo. ¿Okay? Y pues la paciente inició la inmunoterapia en febrero del 2023 y la suspendió en julio del 2023 por indicación de su ginecólogo. Si no la hubiera suspendido, alguien que pudiera dar su punto de vista sobre la recomendación que ustedes harían, o sea, si fuera paciente que llegara con ustedes, ¿qué recomendación darían ante este caso? Ok, sí, pues como comenta Marta, pues no había indicación como tal para suspender la inmunoterapia como ocurrió en este caso. Desgraciadamente, sí hay ajá, sí. Yo voy a ser un poco abogado del diablo. Llevaba 2 meses, no 4 meses con inmunoterapia. O sea, la dosis que estaba recibiendo era bien bajita. Bien bajita. ¿Creen honestamente que vale la pena seguirle todo ese tiempo, de los 9 meses con esa misma dosis? Honestamente no se la da. O sea, si es una paciente que ya tiene 2 años, por ejemplo, está en mantenimiento, le ha ido muy bien porque dice, cuyos síntomas parecen mejorar, pues sí vale la pena y hay que convencerla al paciente y al ginecólogo, ¿verdad? Pero si apenas va empezando, pues, a lo mejor no es la mejor opción. Que le va mal los viernes y tiene más que recursos. Sí. Bueno, ¿Ibas a decir algo, Janet? sí. Ok, sí, pues aquí es un poquito complicado porque también pues viendo el factor económico de la paciente y como pues el beneficio que pueda tener, sí, yo creo que sería considerable ver pues también en qué dosis va la paciente. Y aquí en este estudio fue un estudio retrospectivo de un grupo de 121 embarazos de 90 madres atópicas que habían recibido inmunoterapia durante el embarazo. La incidencia de prematuridad, toxemia, aborto, muerte neonatal y malformaciones congénitas no fue mayor que la de la población en general. Y pues se encontró que los hijos de las madres tratados con inmunoterapia tenían el mismo riesgo de desarrollar enfermedades alérgicas que las que habían tratado. Entonces también esto pues dio un parteaguas a que una mujer que está embarazada y se trata no significa que su bebé disminuye pues el riesgo de presentar alergia. O sea, eso no va a modificar en los bebés. Y en este estudio se realizó con el objetivo de determinar la seguridad de la inmunoterapia sublingual durante el embarazo. Aquí se incluyeron 155 pacientes, se les dio inmunoterapia sublingual para ácaro de polvo y también se incluyeron en algunos pacientes hasta 5 alérgenos. 24 pacientes recibieron la inmunoterapia sublingual por primera vez durante el embarazo. Aquí se evaluaron, se dio seguimiento para ver si había aborto, mortalidad perinatal, prematuridad, toxemia y malformaciones congénitas. Y hubo 2 grupos que no recibieron inmunoterapia. El grupo A, que tenía 85 pacientes, que recibió 400 microgramos de budesonida, y el grupo B, de 40 pacientes, recibió inhalación de salbutamol sin inmunoterapia. Aquí lo que se vio a 6 años de seguimiento fue que los pacientes que recibieron inmunoterapia sublingual tuvieron menos complicaciones que estos grupos control. Entonces, aquí se concluyó que la inmunoterapia sublingual es segura durante el embarazo y también lo es cuando se inicia por primera vez. Aquí en la sublingual cambia y esto tendría que haber más estudios para ver si se puede iniciar en el embarazo. Y ya para casi concluir, pues saber que las pacientes pueden complicarse hasta de un 10 a un 20% durante el parto y pueden incluso llegar a presentar broncoespasmo. Como seguimiento de las asmáticas gestantes, debemos de enfocarnos en tratar de lograr y mantener el control de los síntomas, vigilar la función pulmonar, que las pacientes puedan hacer sus actividades normales, incluso esta actividad física adecuada para una paciente embarazada. Todo esto pues con la finalidad de prevenir las muertes por asma, las complicaciones tanto en la madre como en el producto. Y pues, ¿qué calificación de adherencia al tratamiento le daríamos a esta paciente?
pues muy mala. Desde el inicio vimos que hasta se desfasó 5 años, que se le citaba al mes y venía a los 3 meses, que se le citó a la semana y venía. Entonces, pues desde eso también influye mucho. Entonces, desde las primeras consultas, pues explicar la importancia de un buen apego para estas pacientes. ¿Y cómo podemos mejorar la atención de esta paciente en las consultas futuras? Por cuestiones de tiempo, no sé si alguien brevemente quiera dar su opinión de cómo podríamos mejorar la atención de esta paciente en las consultas futuras. O sea, si ella viene en estos días, ¿qué podríamos decirle para pues educarla? No sé si alguien quiera opinar. ¿No? Bueno, pues hacer énfasis en lo que mencionamos en la clase, decirle la importancia y las complicaciones que puede tener su bebé si no se apega adecuadamente al tratamiento, explicarle también y capacitarla del uso adecuado y de las complicaciones que ella incluso pudiera tener durante el parto, porque a veces el personal médico de otras áreas desconoce este tipo de complicaciones, entonces también es importante que ella sepa cómo actuar ante una complicación de estas. ¿Buscarías hablar con su ginecólogo? Sí buscaría hablar con su ginecólogo. Sí, y más que porque, bueno, nunca explicó por qué le suspendió la inmunoterapia, incluso hasta el mismo ginecólogo, la paciente me menciona que aunque le daba miedo al tratamiento y decide suspendérselo, entonces sí, incluso no estaría hasta mal tener hasta una sesión conjunta de algo así para debatir los puntos de vista y por qué a ellos les da miedo o qué han visto los ginecólogos que esto afecta, no tal. Después también buscar, también la doctora me apoyó con eso de asma, o sea, enfocado en un área ginecológica en el embarazo. Todavía en ese aspecto, pues quedan muchas dudas, ¿sí? La probabilidad de que ella esté mintiendo, de que la culpa del ginecólogo para que la regañe. Sí. Paciente, con esto es un paciente que no debe ser, ella es una persona que es confiable, que podrá decir y va a hacer que ella quiera. Sí. Que, pues, no sé, pero primero lo primero, embarazo, luego regresa, que la trata de un ginecólogo. Pues sí. Pero, sí, sí. Mentiras. Sí, sí, también son muchas cuestiones que ver y lo interesante es que pues también es una paciente con un nivel académico pues de licenciatura y digo, si eso pasó con ella, pues a veces que podemos esperar de pacientes con menos estudios o menos pues nivel socioeconómico. Como conclusiones, pues el asma es la enfermedad crónica más frecuente en el embarazo y su evolución puede ser variable durante el embarazo. El manejo de esta enfermedad ha mejorado en los últimos años, sí. Sin embargo, todavía continúa habiendo pues falsas creencias relacionadas con los riesgos asociados con los medicamentos. El principal aspecto es en el manejo pues es mejorar y mantener el control. Es necesaria la visita con el especialista. Las guías manejan que una vez al mes, pero al menos una vez cada trimestre. Y pues se requieren más estudios para identificar los mecanismos patológicos implicados en mujeres embarazadas con asma. Deben de estar las pacientes informadas para conocer los síntomas que pueden presentar. También saber que entre mayor control de estos síntomas obstructivos tengamos, pues le va a ir mejor a ella y le va a ir mejor a su bebé. Y pues las pacientes con alto riesgo de padecer episodios de asma moderada o severa, debemos de instruirlas en cómo utilizar sus medicamentos. Y pues esto sería todo por mi parte. No sé si el auditorio virtual o presente tengan alguna duda. Janet.